Muy buenos días, soy Joel Barrientos, estudiante de Teología Virtual en el curso de Teología Sistemática 2 y hoy quiero compartir con ustedes sobre un trabajo que es de alta relevancia para todos los colombianos, escuchando y leyendo con Jesús los acuerdos de La Habana. Básicamente son preguntas sobre la iglesia y la política actual en Colombia. Quiero empezar leyendo el Salmo 85:10, que creo pertinente para este tema. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. Para mí es relevante ver cómo este tema de la misericordia y la verdad van unidos y la justicia y la paz se han besado. Empezando a desglosar un poco el tema que tenemos y debemos trabajar, creo que la Biblia nos habla sobre la obra de la justicia será paz y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. Como colombiano que soy y como ciudadano del mundo, porque he vivido en otros países, creo que es fundamental hablar de la justicia, pues ella nos trae la paz. Sin embargo, esta justicia la tenemos que ver no solamente en un contexto social, en un contexto político, sino también en el contexto bíblico. Jesús es nuestra justicia. Si ponemos nuestra confianza en partidos, podremos ser decepcionados. Porque es la verdad, poner nuestra confianza en el hombre genera defraude, genera frustración, genera tristeza. Si yo pongo mi confianza, si pongo mi mirada, si pongo todo mi ser en manos de aquel que nos conoce, quien es nuestra justicia, no seremos defraudados. He podido leer el documento que sacó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, los 6 puntos del Acuerdo Final de Paz, que creo es valioso para entender un poco el contexto de las situaciones. Como cristiano que soy, entiendo perfectamente la desconfianza que los cristianos colombianos pueden tener, ya que no se han leído todo el documento. Y al leerlo pueden suscitar también varias inquietudes. Al igual que yo, creo que es importante que lo podamos leer con una óptica no solo como un documento milagroso, como un documento que tiene el poder para transformar el corazón de las personas, porque no es la realidad. Es una propuesta que le va a ayudar al colombiano a tener ciertas garantías como ciudadano de un país que ha estado en guerra por más de 60 años, una guerra interna de la cual hay miles de víctimas, no solamente personas que hacen parte de grupos armados, campesinos, madres solteras, cristianos, personas que hacen parte de comunidades marginales, indígenas. Y es interesante poderlo ver como un documento que nace de la necesidad de calmar estos vientos de discordia y de guerra que han dejado sin sangre y huérfanos por donde quiera. Hay preguntas que para mí creo que necesito un poco más de explicación porque no soy ni legista y porque no tengo todos los términos ni la claridad, ¿cierto? Pero es fundamental que podamos ver cosas tan sencillas como se está tratando de darle una salida a un conflicto que por años nos ha atormentado. Una de las preguntas que a mí me surgen, y creo yo que a muchos colombianos que han leído alguna parte de este acuerdo, en el cual todos deberíamos leer, pienso yo, es en el punto 2, participación política.
Hay una pregunta que deberíamos escuchar como la opinión de los que han hecho parte de este acuerdo. ¿Hasta qué punto se puede difundir un partido político que promueve el odio, la guerra o la toma del poder por la fuerza? Es un tema que de pronto nos preocupa y es válido. En la Alemania nazi, que ahora obviamente no existe, se creó a partir de toda esta situación que se vivió eh, y después de ver las consecuencias del nazismo allí. Hay un partido que se les permite hablar de sus ideales, pero que no se les permite atentar contra la vida de las personas, contra la discriminación. No se les permite a ellos ver a la gente de otras culturas como menos, y fuera de eso tienen que estar anclados a los acuerdos de gobierno que van contra el nacionalismo. Creo yo, desde este punto de vista y desde esta pregunta que me surge, debemos de tener unas regularidades y de alguna manera unos puntos claros frente a hasta dónde va a tener la propaganda el nuevo partido que surge, como consecuencia que se les debe dar voz y voto. Preferimos personas peleándose en el Senado, lastimosamente diciéndolo así, tomando el dinero de los ciudadanos para que muchas veces se quede en conversaciones o en malversaciones también, que estén matando personas o que se estén guerreando a partir de las armas. Mateo capítulo 6 versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Creo que hay que ponerlo como la base de lo que queremos los cristianos. No puedo hablarle a la nación porque no todos creen en Jesús. Pero para nosotros los cristianos tenemos que tener claro que la base es el reino de Dios. Y este reino tiene unas políticas y tiene unas consecuencias al buscarlo. Romanos 14:17 nos da una clara definición del reino de Dios. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y es importante que nosotros tengamos claro que en la búsqueda de una relación con Jesús vamos a tener como fruto la paz. Creo que los cristianos, antes que atacar los procesos de paz, deben de estar buscando propuestas de evangelización donde mostremos a Cristo, porque es a partir de él que las personas tendrán como fruto la paz. Obviamente, como sistema político tenemos que tener unas normas y unas pautas y un derrotero a seguir, pero es claro que nosotros apoyamos el acuerdo de paz no porque encontramos en él la solución, sino porque sabemos que el país necesita al menos un vestigio de paz. Creo entonces que los cristianos debemos de estar más amplios en nuestra visión de la paz, no como un solo acuerdo, no como un solo hito en la historia, sino una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. Otra pregunta que me surge a mí a partir de la lectura, y es en el punto 3, el fin del conflicto. Hay algo que es interesante, y es cómo las Naciones Unidas han logrado incluir, creo yo, este enfoque de género, y al que muchos cristianos en Colombia le tienen miedo, y realmente nos genera preocupación, porque no es solamente pensar que es un acuerdo para ahora. Lo que se está instaurando es algo que quiere permanecer y se quiere perpetuar en la forma de no solamente de enseñanza pública, sino también en la
historia del país. Como cristianos sabemos que Dios obviamente ama a todos y quiere que el pecador se arrepienta. Pero ¿cómo lidiar con las consecuencias de un acuerdo que nosotros aún decidimos firmar cuando posiblemente nos estamos entregando y nos estamos dando una puñalada por la espalda, ¿cierto? ¿Quién y bajo qué principios van a educar nuestros hijos? Porque indudablemente si ellos buscan la paz y si todos estamos en el camino de la paz, también tenemos que pensar cuál es la paz que le van a dar a mis hijos. ¿Será confusión? ¿Será una paz de alguna manera ligada al credo político y al sistema de creencias políticas? No puede ser esa. Interesante que esto no es parte de una propuesta de Colombia ni una propuesta de la guerrilla. Es parte de los acuerdos que también de alguna manera pone la ONU. Y que también hay que dejarle claro a los cristianos. Antes del día 180 tendrá lugar el proceso de acreditación mediante el cual el gobierno nacional, a través de un acto activo y administrativo, formal y luego de las verificaciones correspondientes, certifica la pertenencia a las organizaciones de los y las integrantes FARC, su renuncia a las armas y su acceso a las medidas de reincorporación acordadas en el acuerdo final. Sería interesante saber en qué va eso, hasta qué porcentaje ya tenemos de alguna manera acreditado de la entrega de armas. Me gustaría saber qué hacer con los que no quieren entrar al programa de restablecimiento, de entrega, de no solamente de restablecimiento a la sociedad, sino de egreso de la carrera armamentista. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué pasa con esos grupos disidentes? Eso sería interesante. ¿Qué pasa con aquellos que no se suscriben al acuerdo? ¿Dónde van a quedar? Vamos a escuchar algunas posturas de amigos con los que pude pedirles enviaran sus aportes, sus inquietudes, sus interrogantes. Lastimosamente no estamos en el mismo país y como misionero en este lugar, pues no tengo un grupo con el que pueda debatir estos temas. Primero porque no es un tema de relevancia ni de gran importancia a la sociedad en la que estoy. Segundo porque ellos están siendo conocidos por mí y yo estoy siendo conocido por ellos. Entonces no fue posible hacer una socialización en persona, pero les he pedido que me regalen sus aportes a estas preguntas que son tan valiosas, tan importantes. Hola Joel, un saludo hermano, un abrazo grande. Espero que estés muy bien. Te voy a dar mis respuestas haciendo algunas aclaraciones, algunas salvedades. Eh, la primera pregunta de la parte de arriba, de la fila de arriba, de izquierda a derecha, dice, ¿cuál ha sido la postura de la Iglesia Evangélica frente a los acuerdos de paz en Colombia? Em, a ver, no hay una postura definida por parte de la Iglesia Evangélica porque no hay un cuerpo que pueda llamarse Iglesia Evangélica. Hay diferentes denominaciones protestantes, dentro de ellas hay varias evangélicas. Y vamos a decir que sí se puede afirmar, y puesto que ya pasó el pasado plebiscito por la paz, la votación, de 10 millones de cristianos evangélicos hábiles para votar aproximadamente, unos 2 millones de ellos votaron a favor del no, es decir, votaron en contra del proceso de La Habana, del acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC en La Habana. Entonces, en ese orden de ideas, uno podría decir que en términos generales, la posición de la Iglesia Evangélica en Colombia frente a los acuerdos de paz fue la de oponerse, de estar en contra de ellos, y me parece a mí que estuvo trazada por diferentes motivaciones. Digamos que a sus líderes, siendo la iglesia evangélica una iglesia
que es fácilmente alineable, es decir, se puede poner a hacer una fila india fácilmente desde su liderazgo. Lo que los pastores digan es tomado muchas veces como palabra de Dios y se ha hecho un énfasis muy marcado en torno a la sujeción y a la obediencia de las personas. Las personas, como tú sabes, han sido concebidas no como personas de pensamiento crítico y autónomo, sino como ovejas. Y el rasgo indeleble de la oveja es que sigue a su pastor. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a decirlo así, porque así pasó. Esto ya no es ni siquiera una opinión, sino que es algo objetivo. La mayoría de los pastores evangélicos estuvo en contra del acuerdo de paz y algunos con intereses políticos marcados que más adelante quedaron en evidencia, se opusieron a este acuerdo de paz y más adelante esas coaliciones en las que estuvo el señor Ordóñez, ex procurador, Vivian Morales estuvo a favor del proceso de paz, pero después se montó en el bus con el uribismo y ahora está por fuera del país en una embajada bajo el presidente Duque. Y los diferentes, algunos pastores, el pastor Arrázola y algunos otros pastores evangélicos se opusieron al proceso de paz y muchos hoy están adelantando campañas políticas, tenían claros intereses políticos de por medio, ¿cierto? Es decir, estaban buscando acceder al poder para desde el poder poder imponer o llevar adelante sus ideas a través de los entes públicos. Entonces, sí, esa creo que ha sido la postura de la Iglesia Evangélica frente a los acuerdos de paz en Colombia. La otra dice, ¿cómo cree usted que Jesús obraría con el grupo armado FARC, el cual quiere reintegrarse a la sociedad, y cuál debería ser la posición de la Iglesia con ellos en este proceso? Yo no puedo hablar por la posición de la Iglesia en términos generales, yo puedo hablar por mi posición y mis convicciones. Yo creo que yo personalmente soy un convencido de esto. La Iglesia Cristiana Evangélica ha confundido su papel. Más que seguidores de Jesús, me parece a mí que son hijos del Antiguo Testamento y se conciben como el Israel del Antiguo Testamento que estaba pasando a tomar la tierra prometida. Entonces, vayan, entren a Jericó, como dice el libro de Josué, y maten a todos los que hay allá, niños, bebés, hombres y mujeres, animales y todo eso, y sigan en el proceso de la toma de la tierra que Dios les prometió. Entonces muchas veces la iglesia evangélica se lee a sí misma como si fuera ese Israel del Antiguo Testamento y cree que ese es su llamado. Y se ha dado por sentado, o más bien se ha pasado por alto, que con Jesús hay muchas cosas que cambiaron. Y muchas veces en un esfuerzo por armonizar la Biblia, el nuevo con el antiguo, eh, tratamos de conciliar posiciones que Jesús mismo puso en contrapeso. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, por ejemplo, es una fórmula literaria que utilizaba Jesús para dejar una contradicción clara frente a lo que ellos como israelitas y judíos creían versus lo que él les estaba diciendo. Entonces, nosotros como teólogos en un esfuerzo por ser muy juiciosos y ortodoxos tratamos de armonizar mucho el antiguo con el nuevo y me parece a mí que nos equivocamos en ese esfuerzo. Claro que hay que tratar de entender la Biblia como la revelación de Dios toda, completa, antiguo y nuevo, pero tampoco podemos pavimentar la carretera y, y, y armonizar las diferencias que el mismo texto bíblico quiere señalar. Entonces creo que con Jesús hay muchas cosas que cambian. Y Jesús, como se muestra en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, que es la biografía de él, el relato de su vida, es un hombre pacifista. Jesús es una persona que va en contra de la violencia de una manera radical, ¿cierto? Y en ese sentido, yo creo que Jesús, como está formulada la pregunta, yo creo que Jesús obraría con las FARC como obró con los celotes, que era el movimiento armado de su época, como obró con las prostitutas, como obró con los tumbadores, recaudadores de impuestos, como Mateo, como obró con los soldados romanos y como obró con todo el mundo, es decir, con compasión y con perdón, buscando la paz, ¿cierto? Bienaventurados los pacificadores, dice Jesús en las bienaventuranzas en Mateo. Eh, Jesús constantemente está llamando a la reconciliación, a la paz, al perdón, a la compasión. Uno de los énfasis del Antiguo Testamento es sean santos porque yo, Dios, soy santo.
Y Jesús, como haciendo eco de esa afirmación, pone en paralelo esta afirmación que también está en el libro de Levítico, pero es de él sobre todo se la apropia y es sean compasivos como Dios su Padre es compasivo. Entonces, creo que ese sería el trato de Jesús con las FARC. Los abrazaría, los restauraría, los llamaría al arrepentimiento, claro, y seguramente si pudiera señalarles el camino de la reparación y la restauración lo haría. Y creo que esa debería ser la posición de la iglesia también con las FARC. Y esta pregunta última dice, ¿ha leído usted el acuerdo de paz? No, yo no lo leí completo, o al menos algún punto que le sea de mayor interés. Yo leí varios puntos. De ser así, ¿cuál punto y por qué le interesa? Sinceramente ya no me acuerdo cuáles fueron los puntos que leí. Me parece, leí mucho y leí como un resumen del acuerdo de paz. Honestamente era bastante largo el acuerdo completo y me leí un resumen. Y, y sí, claro que me interesó y lo conversé con algún profesor del seminario y que paradójicamente era un profesor del extranjero y estuvimos de acuerdo en que el contenido del acuerdo era una belleza y era y es lo que este país necesita para dejar de ser un país premoderno, un país de señores feudales, un país que no concibe que las personas en el campo ni las personas más desfavorecidas salgan adelante por sus propios medios, acompañados por los entes estatales, sino que sean simplemente empleados y como con una mentalidad retrógrada, un poquito, sí, feudalista o no sé cómo más se le dirá, donde las personas de plata tienen plata porque mi Dios quiso que así fuera y los pobres son pobres porque Dios quiso que así fuera. Entonces yo creo que el acuerdo de paz, sobre todo, tiene un contenido para poner a Colombia de pie ante la modernidad. Es que nosotros somos un país premoderno. Entonces todo el tema del manejo de las tierras, el acceso a ellas por parte del campesinado, eh, todo el tema de la equidad de género que fue desviado de manera intencional hacia el debate de la agenda LGTBIQ de una manera equivocada y malintencionada, porque cuando se hablaba del enfoque de género en el acuerdo de paz era sobre todo en relación al rol de la mujer. Es decir, el enfoque de género del acuerdo de paz era para que por fin la mujer pudiera tener y acceder a un trato equitativo en relación al hombre, igualitario en relación al hombre, y no seguir estando rezagada. Pero las personas que estaban detrás con intereses políticos para que ganara el no, hábilmente manipularon esto y quisieron enfatizar es lo que específicamente se menciona en torno a la comunidad LGTBIQ y salieron a decir que es que querían homosexualizar a todo Colombia. Claro que hay menciones a esa comunidad, porque son personas que como minoría tienen derechos que están consagrados en la Constitución, pero estas personas le hicieron mucha más fuerza y resaltaron el tema de la comunidad LGTBIQ y no de las mujeres, que era el grueso del contenido del compuesto de la equidad de género de los acuerdos de paz. Eso se perdió, lamentablemente. Y sobre todo, lamentablemente, en primer lugar para las mujeres y en segundo lugar, claro, para la diversidad sexual, porque es que ellos son personas y la Constitución reza que tienen derecho como minoría a acceder a ciertas cosas. Paradójicamente nosotros como cristianos evangélicos hemos sido cobijados por esos mismos privilegios como minoría, pero se los queremos cerrar a la diversidad sexual. Bien paradójico. Como si quisiéramos imponer por la ley lo que se debería ganar a través de la predicación, en caso de que estuviéramos de acuerdo con el tema de que no queremos que la comunidad LGTBI acceda a ciertos derechos o que consideremos que es pecado o lo que sea, pues entonces eso se debe ganar es predicando y en contacto con la gente, no a partir de las leyes. A partir de las leyes es como quiso hacerlo la iglesia de Constantino en el siglo IV, cuando se convirtió el cristianismo y se volvió la religión oficial de Roma. Pero no es el llamado de la iglesia a buscar las posiciones del poder. Jesús siempre estuvo en tensión con el poder y ahora la iglesia se está volviendo la iglesia constantina buscando el poder. La última pregunta dice, ¿está la iglesia evangélica en Colombia sometiéndose a la soberanía de Dios o a una fe donde se reconoce a Jesús como Señor? Eh, es muy atrevido pues uno contestar eso de manera categórica,
Mi posición personal es que yo creo que no se está sometiendo a la voluntad de Dios y creo que no se está reconociendo a Jesús como Señor. Cuando uno menciona a Jesús como Señor, está haciendo eco a un marco y a un trasfondo del Imperio Romano. El Señor, el Kyrios del Nuevo Testamento en tiempos de Jesús, el Señor era el emperador romano, ¿cierto? El rey, que era postulado o elevado al nivel de un dios. Era una figura política que gozaba y se atribuía a sí mismo, eh, se daba a sí mismo atribuciones como Dios, de Dios, y se hacía venerar como si fuera un Dios. Entonces nosotros a Jesús no lo tenemos en ese nivel de poderío en nuestras vidas. Y vuelvo y les digo lo que les mencioné ahora. Creo que en realidad no hemos entendido bien a Jesús. Y sinceramente creo que las iglesias evangélicas están pensando más en términos de la justicia del Antiguo Testamento, que como cristianos, la palabra misma lo dice, seguidores de Cristo, es decir, seguidores de Jesús, deberíamos estar mirando en la vida y obra de Jesús, pero se ha reducido el cristianismo a una oración salvífica de fe, a una fórmula salvífica, haga la oración de fe para que no se vaya para el infierno y el resto de la vida pásesela en conciertos cristianos y levantando las manos y adorando a Dios. Y esa es supuestamente la vida del cristiano. Y yo tengo que ser sincero, y esto es una palabra fuerte, yo creo que eso es un triunfo de Satanás. Yo creo sinceramente que el único que sale ganando de esto es el enemigo, el diablo, Satanás. Porque ¿cómo es posible? ¿Dónde queda la predicación de Jesús y su labor en los términos en que él mismo lo dice? Es decir, Jesús en Lucas está, capítulo 4, y en todo el Evangelio de Lucas, y bueno, en el Nuevo Testamento están los Evangelios en general. Jesús vino a predicar el reino de Dios, el reino de los cielos. Y la buena nueva, es decir, el Evangelio es, estén contentos, la buena noticia es que Dios mandó a su Hijo Jesús a la tierra para restaurar todas las cosas, reconciliar en su Hijo toda la existencia y la vida de todas las personas. Entonces Jesús se dedicó en ese sentido a curar, a expulsar demonios, a sanar, a devolverle la dignidad a las mujeres, a los niños, a las personas, etcétera, etcétera, a perdonar pecados. Y nosotros cogimos todo el mensaje de Jesús y lo borramos y lo redujimos a una oración salvífica de fe. Entonces creo que por ahí derecho anulamos el pensamiento vivo de Jesús. Entonces yo creo que más o menos por ahí, esto es una conversación que da para mucho, ya llevamos casi 15 minutos en esto, hay muchas cosas por decir y si tienen alguna otra duda, Cris o Joel me cuentan, listo, un abrazo. ¿Qué postura ha tomado la Iglesia Evangélica en Colombia sobre los acuerdos de paz? Como en el resto del país, las posturas han sido diferentes. Desde las totalmente escépticas, que son la mayoría, hasta algunas comprometidas, algunas de ellas provenientes de sectores un poco más liberales, que dicen que hay que estar con la paz porque es un deber, es decir, somos llamados a pacificar. El primer sector, el mayoritario, el que se opone, no se opone tanto a la paz como a la forma en que se firmó el acuerdo, sin aplicación de justicia. Podríamos sintetizar que se percibe la justicia especial para la paz como una estrategia de impunidad. Y basados en Santiago, en lo que nos dice la palabra, pues se hablaría básicamente de que sin justicia no hay paz. Algo así como que el fruto de la justicia es la paz, o que la paz es fruto de la justicia. Dicho de otra manera, nos disponemos, buen sector de la iglesia, y en ese me inscribo, a buscar la paz, pero que eso no implique el abandonar la aplicación de algún mecanismo de justicia restaurativa o también punitiva para, la, para los culpables de crímenes atroces, de cualquier lado del espectro político, de extrema izquierda o de extrema derecha. Algunos han dicho que eso es estar en contra de la paz, otros afirman no es en contra de la paz, es buscar la sanción legal, jurídica y la reparación que esperan las víctimas. Se esgrime que el derecho de las víctimas prevalece sobre el derecho de los victimarios.
Es decir, se parte de que la víctima de un atropello de la guerrilla o de los paramilitares debe tener restauración, debe ser perdón, debe estar recuperado en la memoria, debe tener garantía de no repetición y sanción a los culpables. Obviamente en los mecanismos alternativos de justicia se plantea matizar aquello de la sanción, los años de cárcel, pero de ahí a cero sanción, a cero cárcel, hay un paso gigante. Es lo que se plantea allí. Otros sectores dicen que el amor de Dios nos perdona todas nuestras faltas y hay que aceptar que ellos pidan perdón y con que se pida perdón y se cuente la verdad es suficiente. Esto ha empezado a mostrar sus grietas en la Justicia Especial de Paz, donde no se está contando la verdad y donde ni siquiera están acudiendo los personajes implicados, en especial los de la FARC y las guerrillas. No están yendo los comandantes a contar lo que deben contar como verdad y no están contando toda la verdad los que están yendo. En esa segunda pregunta sobre qué postura debe tener la Iglesia, sin duda será acogerlos, sin duda será acompañarlos en su proceso de crecimiento personal, sin duda será aceptarlos y darle la bienvenida como hijos de Dios, como hermanos del hombre que se arrepiente. Pero como ciudadanos creo que tenemos que tener una postura que podríamos como clasificar así. Una, agradecer que están en un proceso de paz. Dos, valorar todos los esfuerzos institucionales y sociales que se hagan. Respaldar a sus familias, ayudar a sus hijos, ayudarles a reincorporarse a la vida civil y sobre todo ayudarles a cumplir lo pactado, que cuenten lo que hicieron, que pidan perdón a las víctimas, que reparen a las víctimas, que no regresen al camino del error. Y la Iglesia tiene una gran cantidad de fundaciones sociales en las que estos hombres y mujeres podrían servir mucho. No podemos entrar con un dedo acusador a señalar a las personas que el Estado ha perdonado. Dios ha puesto unos gobernantes, sí. Para aplicar una constitución, una ley, sí. Creo que hay que diferenciar el papel sacerdotal de Cristo y el rol gubernamental de los líderes sociales llamados a gobernar las naciones. Presidente de la República, jueces, magistrados. Son distintos roles de autoridad, todas al servicio de Dios en diferentes ámbitos. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Y cada una cumple un ámbito, tiene un rol, tiene un escenario, tiene un ámbito de actuación. Creo que Jesús recibiría con los brazos abiertos a cualquier hombre o mujer militante de cualquier grupo armado ilegal que arrepentido de corazón lo busque. Si un ciudadano perteneciente a las FARC dice, me arrepiento de mis asesinatos, de mis robos, de todos mis pecados y fallas, me entrego a ti, Jesús lo recibe. Esa es la justicia de Dios, esa es la justicia divina. No sé si reciba a un grupo, porque la relación con Dios es personal. Jesús mira el corazón del individuo, del pecador, y así sus pecados sean rojos como púrpura, pues Él los dejará blancos como nieve. Esa es la justicia divina. Jesús los acogería, como acogió a tantos en su época, como nos acogió a cada uno de nosotros, que no miró quiénes éramos ni dónde veníamos porque ya lo sabía, pero miró nuestro corazón sinceramente arrepentido, buscándole. Sin duda, Jesús acoge desde el primer militante hasta el máximo dirigente, hasta el militante de base, hasta el máximo dirigente, como hijo suyo, si se hace hijo suyo, si se arrepiente de sus pecados y le dice que lo limpie de todo corazón. Ahora, no puedo suponer que haría Jesús si fuera un juez de la República, porque ese no es el papel de Jesús. Algunos han dicho, si Jesús fuera alcalde, y hay un libro que se llama así, haría tal cosa. No sé. Creo que eso es minimizar el papel redentor de Jesús, que da libertad a los que son cautivos del pecado. Y así estén
en la peor de las cárceles, van a estar libres en Jesús. Creo que hay que diferenciar la misericordia de Dios con el pecador de la sanción social por los crímenes. Es una primera aproximación al texto que haces, a la Leí pregunta que los haces. Acuerdos de La Habana, luego en el frenesí del plebiscito en el que esos acuerdos fueron derrotados por el no, me acerqué a los principales puntos de discusión con la Iglesia y con otros sectores. Me llaman la atención dos puntos. Uno, la transversalidad del fenómeno LGTBI. Nunca la guerrilla habló de eso, solo en La Habana. Es una agenda internacional propuesta desde Naciones Unidas y fue el gobierno quien lo llevó a la mesa. Me parece que fue un oportunismo raro que a una guerrilla se le pusiera esa agenda como parte de su derecho a transformar el país cuando nunca lo habían enarbolado en una plataforma ideológica o programática de ellos en sus 50, 60 años de existencia. Esos acuerdos nos llaman la atención sobre todo porque tocan con familia, porque cambian el artículo 42 de la Constitución, lo quieren desconocer. Y me llama la atención porque la familia diseñada por Dios es foco de interés de un acuerdo de paz, de un acuerdo político, de un acuerdo entre una guerrilla que se quiere desmovilizar y un Estado que la debe acoger. Y otro que me llama la atención tiene que ver con la Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz se basa en contar toda la verdad, tener penas alternativas y reparar a las víctimas, establecer unas garantías de no repetición. Esos son los grandes ejes que tiene esa política, ese punto de ese acuerdo. Me llama la atención que muchos de estos comandantes se han devuelto al monte, que muchos se han permanecido en la ciudad pero no están contando la verdad y creo que ahí hay un asunto para cuidar. No podemos ni exigirles que cuenten lo que no hicieron, pero tampoco que no cuenten lo que efectivamente hicieron. Y en ese punto también tiene mucho que ver el hecho de que sigan delinquiendo. Hay muchos indicios de que siguen en negocios ilícitos, de que siguen ejerciendo controles indebidos en las zonas que antes eran de la guerrilla. Pero bueno, será el Estado quien establezca eso, las autoridades. Esos dos puntos me llaman poderosamente la atención. La transversalidad de la política LGTBI para imponerla en todos los estamentos de la sociedad cuando nunca fue una plataforma de las FARC en sus 60 años de existencia. Y el acuerdo de justicia especial restaurativa, que es muy bonito, tiene muy buena intención, busca establecer la verdad, busca reparar a las víctimas, pero no se está llevando a cabo, al parecer, por los actores de las FARC que están llegando allá. Tenemos el caso de comandantes que van a confesar y lo que hacen es hacer un relato de tráfico, a contar su vida desde niños hasta que son comandantes, pero no piden perdón, no cuentan los crímenes, no señalan afectaciones, no confiesan pecados, sino que cuentan su vida como una gesta heroica y eso está desvirtuando, creo yo, el papel de esta justicia especial para la paz. La última pregunta no sabría responderla. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. Tener la iglesia como institucionalidad en Colombia es difícil. Somos diversos, somos múltiples. No tenemos ni siquiera los mismos énfasis teológicos. La multiplicidad de denominaciones, la fragmentación de las expresiones orgánicas de la iglesia, el fenómeno independiente, el independentismo en las congregaciones, hace muy difícil que hablemos organizacionalmente de la iglesia, aunque seamos cuerpo. Yo creo que hay que diferenciar dos dimensiones aquí. Una, la dimensión ciudadana, en la cual somos unas organizaciones múltiples y atomizadas y estamos tratando algunos de tener expresión política. Y otro es la expresión celestial, de reino, la mirada del reino. Somos hijos de Dios, somos ovejas de su prado, somos sus ojos, somos sus manos, somos su cuerpo.
somos diversos, pero no somos uno en el sentido organizacional de la palabra. Aún nos falta mucho para cumplir aquello de Juan 17, ¿no? La oración que Jesús hace por la unidad de nosotros. Pero espero que sea Dios quien juzgue si la iglesia se está sometiendo. Yo no soy quien para juzgar eso. Creo que no es una pregunta pertinente para un estudio sociológico, porque es una pregunta que es del ámbito del corazón de cada creyente, de cada pastor, de cada líder denominacional. ¿Estás sometiéndote a Dios y su palabra? Solo Dios lo sabe. Mi nombre es Juan Camilo Medina. Actualmente desempeño actividades como servidor público en temas relacionados a los sistemas de información y las comunicaciones. A continuación voy a dar respuesta a algunos interrogantes remitidos por Joel Barrientos, estudiante de Teología Profesional en modalidad virtual, con el fin de dar respuesta y conocer diferentes puntos de vista acerca de la iglesia y la política actual en Colombia. El primer interrogante es: ¿cuál ha sido la postura de la iglesia evangélica frente a los acuerdos de paz en Colombia? Considero que la iglesia evangélica en Colombia, hablándolo de manera general, ha tenido una postura de defensa a los acuerdos de paz, dado que estos sin duda han contribuido al desarrollo social, económico y político del Estado, y también defendiendo y cuidando algunos principios y algunos derechos que tenemos nosotros como colombianos, y que sin duda, a la luz de la palabra de Dios, son derechos que todo colombiano y todo cristiano debemos aprobar, como es el derecho a la vida, derecho a la integridad, derecho a tener una vida en paz, una vida que permita el desarrollo social, y que sin duda esto pueda contribuir a la mejor calidad de vida de cada uno de los colombianos. La segunda pregunta es: ¿cómo cree usted que Jesús obraría con el grupo armado FARC, el cual quiere reintegrar a la sociedad, y cuál debería ser la posición de la iglesia con ellos en este proceso? Yo creo que una de las bondades que ofrece nuestro Señor Jesucristo, por su gracia y por su misericordia, es el permitir que las personas lleguen a un proceso de arrepentimiento mediante la confesión de sus pecados, y frente a acciones que realmente evidencien que sus acciones han sido malas, y que sin duda requieren de la bondad y del amor de Dios para cambiar su forma de pensar y su forma de actuar y su accionar, que en este caso pues obviamente era en contra de la vida de muchas personas. Entonces yo considero que la obra de nuestro Señor Jesucristo va encaminada a que esas personas no solamente recobren una libertad y un reintegro a la sociedad, sino que dentro de sus corazones haya un verdadero arrepentimiento y un cambio de vida conforme a la palabra de Dios. Y considero que la posición de la iglesia debe ser una posición de aceptación, una posición de perdón, una posición de amor, porque sin duda ellos como seres humanos también merecen una oportunidad. Y si Jesucristo nos dio una oportunidad a nosotros, que éramos pecadores y no merecíamos nada, ellos también tienen derecho a una segunda oportunidad, tanto para que Jesucristo los reciba como para que nosotros podamos perdonarlos y acogerlos. La tercera pregunta
dice, ¿ha leído usted el acuerdo de paz, hermano, algunos puntos que le sea de mayor interés? De ser así, ¿cuál punto y por qué le interesa? En caso de estar interesado, me gustaría saber el motivo. Bueno, uno de los puntos que me interesan y que yo considero importantes en este proceso es la política de desarrollo agrario integral. Considero que nuestro país cuenta con gran potencial frente al tema del agro y frente al tema agropecuario. Y estos espacios donde estos grupos armados se movilizaban, considero que allí hay grandes beneficios para comunidades y para los diferentes habitantes de nuestras regiones. Pues buscará la disminución de la pobreza en el campo y pues cerrar la brecha entre el campo y la ciudad, pues dando oportunidades no solamente a estos personas que se van a reinsertar, sino que también a los campesinos que se vean pues afectados por la violencia. Entonces considero que esto va a permitir un crecimiento transversal en todas las áreas de nuestro país, dado que tanto la infraestructura, tanto como el campo y la industria se pueden potencializar y volverse más productiva, porque habrán planes que van a fomentar la economía y que van a fomentar pronto la comercialización de productos y las demás asistencias. Entonces considero que es uno de los puntos más importantes frente a los acuerdos, y que sin duda dará un avance importante. El punto siguiente, la pregunta posterior, hablas que si está la Iglesia Evangélica de Colombia sometiéndose a la soberanía de Dios o a una fe donde se reconoce a Jesús como Señor. Sin duda somos conscientes que la soberanía de Dios no está en tela de juicio para nosotros desarrollar una opinión si está bien o está mal. Pienso que Dios es soberano frente a sus acciones, y Él todo lo que hace lo hace con su infinita inteligencia y sabiduría. Nosotros como el cuerpo de Cristo debemos tomar una actitud de sujeción y una actitud de reconocimiento de la soberanía de Dios, porque sin duda la soberanía de Dios es la que nos permite no solamente regir con justicia, autoridad y con base a la palabra, sino que la soberanía de Dios hace también parte del testimonio que podemos dar de que Jesucristo no solamente es el primero en nuestras vidas, sino también en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en los colegios. Y si queremos que Jesucristo more en todas estas áreas, es importante saber que Él es soberano y que por encima de Él no hay nadie, y que su palabra es justa y su palabra también es eficiente y eficaz, y que obra en todos los seres humanos. Entonces debemos reconocer la palabra, que la palabra es nuestro manual de vida, y sin duda cuando reconozcamos la palabra pues y tengamos una conversión real, entenderemos que Dios es el verdadero soberano de nuestras vidas. Muchas gracias, que Dios los bendiga. ¿Cuál ha sido la postura de la Iglesia Evangélica frente a los acuerdos de paz en Colombia? Inicialmente, la Iglesia cristiana no tenía mucha participación. Después del referendo en que ganó el no, las iglesias, especialmente en Bogotá y en el resto del país, se organizaron para participar en esa negociación, y hubo algunos avances, sobre todo para frenar la política de ideología de género. No hay una organización plena todavía en Colombia de ese tipo. ¿Cómo cree usted que Jesús obraría con el grupo armado FARC
el cual quiere reintegrarse a la sociedad? Creo que inicialmente sería pues mostrándoles la verdad, el Evangelio como tal, la reconciliación primeramente con Dios, eh, para que ellos así pudieran descubrir y renunciar a su rebelión y lógicamente se incorporarían plenamente a la sociedad ya sin perdonados por Dios, perdonados por las personas, en un proceso de reconciliación completo y pleno a una nueva sociedad en Cristo Jesús. ¿Y cuál debería ser la posición de la Iglesia con ellos en este proceso? Debería ser bastante invasiva, de tener mucha participación. Sin embargo, creo que en Colombia ninguna de las denominaciones o iglesias cristianas han hecho propósitos claros para compartir, especialmente en los campos donde están estos guerrilleros, en los sitios donde los tienen concentrados, para llevarle las buenas nuevas de salvación. Es decir, no ha habido una decisión plena y tal vez ese ha sido un error garrafal que ha tenido la iglesia cristiana en Colombia. ¿Ha leído usted el acuerdo de paz o al menos algún punto que le sea de mayor interés? De ser así, ¿cuál punto y por qué le interesa? En caso de no estar interesado, me gustaría saber el motivo. Sí, leí bastante, pero no totalmente el documento porque es bastante extenso, muy grande. Y algo pues que uno ve es que estos guerrilleros se quieren reconciliar, pero no hay una confesión de pecados, no hay un arrepentimiento, no hay algo en que ellos se sientan perdonados, en que ellos puedan sentir la paz en sus corazones para ser parte de una sociedad sin agresión, sin rencores, sin resentimientos y así formar parte de una futura Colombia que sería una bendición para todos. ¿Está la Iglesia Evangélica en Colombia sometiéndose a la soberanía de Dios o a una fe donde se reconoce a Jesús como Señor? Bueno, tristemente en Colombia hay muchas denominaciones, algunas muy personales, donde algunos pastores están construyendo su propio reino y no están avanzando plenamente y abriéndose a construir el reino de Dios como tal, como un conjunto, como la Iglesia Universal de Cristo. Esto creo que me parece que es un error y que se debía corregir de una manera rápida.